en 2 Pedro, el capítulo 1, y el versículo 16 en adelante. Sin duda que este domingo lo hemos leído muchos a estos textos, porque la palabra este domingo, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? La transfiguración del Señor Jesucristo. Y siempre que pienso en ese hecho, creo que es una gran maravilla lo que pasó ahí, ¿no? Una gran maravilla. Porque ahí estaba el Señor Jesús, que es un varón perfecto, perfecto en su cuerpo, su alma y su espíritu, y un verdadero Dios que salió de su cuerpo, ¿no? Y ahí había, en la misma gloria de él, había un hombre que había fallecido, que ¿quién era? Moisés. Moisés había fallecido. Y había otro hombre que era Elías, que Elías no murió, fue arrebatado. Y había 3 personas que ni tenían el Espíritu Santo, ni tenían una nueva criatura, porque el Señor Jesús no había sido muerto y glorificado. Y estaban todos juntos. ¿Se entiende? Yo no lo entiendo. Por eso digo que eso es una maravilla de Dios. Y por si fuera poco, la voz del Padre hablando. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Qué más? A él oír. A él es al que hay que escuchar, ¿verdad? A él oír. Pero todo esto, a Pedro le quedó una gran marca en el corazón, ¿verdad? Vamos a ver. Dice así el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios, Padre, honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria, este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Aquellas experiencias preciosas que uno puede tener con el Señor, no las olvidamos más. Y es más, las tenemos que testificar y decir. Él no podía dejar de decir esto. Como el apóstol Juan también lo dice, ahí se lo leo yo, en la primera carta. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y todo empezó, ¿no? Es un breve pensamiento que yo les quería dejar. ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el punto de partida de toda esta unidad, transformación, gente junta allí en ese Monte Santo? ¿Cuál fue el principio? La oración, hermanos. Porque el Señor subió a orar. Y el Señor se transformó mientras oraba. Y la enseñanza para los jovencitos, ¿no?, que me dio el Señor a mí para clase 7, es que ninguna transformación va a suceder a ninguna persona si no deja que el Señor le llene el corazón y se dedica a la vida de oración. No es solamente orar porque vamos a comer, orar porque vamos a salir. La vida de oración es un sacrificio que hay que apartar el tiempo y ponerse a orar. Pero no como un, tengo que orar, sino por el gusto. Porque a Pedro, a Juan y a Jacobo les dio gusto y se quisieron quedar ahí. Eso fue lo que yo les decía a los chicos. Sí, fue una maravilla lo que pasó. Y quizás nuestra mente no lo entiende, que es todos ellos juntos. Pero el principio de esto es la oración. Y leía en el estudio del pastor Marino, Daniel Marino, que quizás se habían quedado dormidos los apóstoles porque habían pasado quizás la noche orando a Dios. El Señor lo sabía hacer, sabía orar toda la noche. Pero quizás ellos también habían estado orando, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero podía ser que estuvieran cansados porque habían pasado la noche con el Señor orando. Pero eso que les pasó, no podían dejar de testificar y de decirlo, lo mismo que nos pasa a nosotros, que no dejamos de testificar y de decir, aunque sea, el Señor me escuchó en la oración que yo le rogué. Y respecto a esto, y ya con esto termino, la hermana Cristina me dijo que anunciara que el próximo miércoles
como estamos ahí próximos al aniversario de la iglesia, ese miércoles va a ser de testimonio, ¿no?, respecto al tema de la fidelidad del Señor con nosotros en todos estos años. Por eso me pareció oportuno hablarles de lo que decía el apóstol. No podemos dejar de decir otra cosa. Lo que hemos visto y oído, un testimonio personal. Así que recuerden este miércoles que es una reunión de testimonio, ¿no?, de alabanza y testimonio de fidelidad del Señor. Y bueno, y le dejo este lugar a la hermana Julieta, que tiene la palabra en esta tarde. Que el Señor te bendiga, Julieta. Buenas tardes. Vamos a orar para que el Señor me guíe y nos prepare el corazón también para escuchar las palabras que Él tiene para nosotros. Así, Padre, Señor, delante de tu presencia, implorando tu misericordia, Señor, y pidiéndote también la limpieza de mi corazón, Señor, de mis faltas, de mis pecados, Señor, mis inmundicias, Señor, que no son agradables delante de ti, Señor, pero también clamando a la sangre de tu amado Hijo que fue derramada para la salvación nuestra. Te imploramos, Señor, en esta hora que pueda ser un momento de encuentro contigo, Señor, de poder ver tu luz admirable, que es agradable, Señor, que nos llena el corazón, que nos vivifica, Señor, que nos alimenta en verdad el alma. Te pido, Señor, que pueda desaparecer mi yo, mi carne, y pueda hablar el Espíritu Santo, Señor, con potencia de tu parte, Señor. Te doy gracias por esta tu palabra, Señor, por tu guía en todas las cosas, por tu protección, porque, Señor, como podemos ver, esta tu iglesia que tú has levantado hasta hoy permanece porque es lo que tú dijiste, Señor, y tu palabra se cumple, así como en el cielo, acá en la tierra. Que podamos, Señor, ser fieles a esta antorcha que tú nos has dejado y que podamos tener experiencias, Señor, para compartir, Señor, para testificar lo que es tu gloria, Señor, lo que es tenerte en el corazón. Que tú hagas estas obras en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que nos puedas utilizar, Señor, según tu misericordia, según tu plan, tu intento, Señor, todo lo que tú crees que es mejor. Te pido que bendigas a las hermanas, a las que no han podido venir, Señor, aún también a las que no quisieron, Señor, para que sea tu palabra, tu amor, la que las traiga, Señor, así por todos los hermanos de la congregación, por los niñitos, adolescentes, jóvenes, Señor, también los ponemos delante de ti, para que, Señor, seamos un cuerpo que sea fiel a la cabeza que es Cristo. Todas estas cosas las dejamos delante de ti, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuando con este estudio de distintas mujeres de la Biblia, me decía Cristina que me tocaba ver a la mamá adoptiva de Moisés, que también Moisés que tuvo una transfiguración. Así que vamos a ver a la hija del faraón, ahí en Éxodo 2. Y me intrigó mucho esto de leer de esta mujer, porque el primer pensamiento que me surgió fue que se puede sacar de algo tan cortito que se dice de ella, pero sobre todo pensando de que no es una creyente, por lo menos hasta acá este momento, en el que ella hace esto de adoptar a Moisés, ¿no? Así que me intrigaba mucho lo que el Señor tenía para enseñarme con esto, qué cosas podía descubrir. Y vamos a leer desde el capítulo 2, desde el versículo 1 al 10. Éxodo 2, del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, túvole escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateóla con pez y betún y colocó en ella al niño y púsolo en un carrizal a la orilla del río.
Y paróse una hermana suya a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y como la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una ama de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y criólo. Y como creció el niño, ella lo trajo a hija de Faraón, la cual lo prohijó, y púsole por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Como para, digamos, situarnos en contexto de esta mujer, es la hija de Faraón, el Faraón que tuvo tanto rigor con el pueblo cuando estaban esclavos en Egipto. Es hija del que había mandado a matar a todos los varones que nacían del pueblo. ¿Se acuerdan que también la historia de las parteras, que tenían que ver si era varón o mujer? Si era varón lo tenían que matar, pero las parteras no lo hicieron. Y nos cuenta la historia de esta otra mujer, que es la madre, no me sale la palabra, cuando no es la madre adoptiva, la madre biológica, de Moisés, que es Jocabed, se llama, lo puso a este bebito. Esa ley estaba, que tenían que morir los bebés varones, pero esta mamá lo puso en un arca, esa es la palabra, lo puso en una cajita, y dice que la pintó con pez y betún para que no pasara el agua, y la puso en el río. También toda una experiencia espiritual y de fe. A mí siempre me impacta mucho esta historia, pero esta mamá con fe que hizo eso, el Señor lo primero que muestra a través de esta historia es que Él es soberano. Así por lo menos me titulé yo la reunión, que el Señor es soberano y que tenemos que hacer sus obras. Primero y principal, que es soberano, porque estaba en control de absolutamente todas las cosas que estaba pasando. Y esta hija del Faraón, ni por no ser del pueblo, ni por ser una persona importante, salía del control de Dios. Nada se sale del control de Dios. Y eso por lo menos es lo que el Señor me hizo estudiar en estos días. Que no hay un solo detalle que se escape de su control, ¿no? Porque la mamá de Moisés hizo todo esto, pero lo entregó, ¿no? A que sucediera lo que sucediera. Y el Señor, un comentario que leía, guió el río, guió cualquier animal que podría haber estado por el río a que no se tocara ese cajoncito hasta que se encastrara entre los juncos, y que justo en ese horario, en ese día, bajara esta mujer a lavarse. Un comentario que había leído, que puede ser o no cierto, es que la hija de Faraón no siempre bajaba al río a lavarse, porque siendo una mujer digamos, de la realeza, en realidad siempre sus baños incluían millones de perfumes y cosméticos. Entonces, que se bajara a lavar al río, quizás lo más probable era que estuviera haciendo quizás algún ritual o algo, pero más allá de todo eso, la cuestión es que ella bajó al río justo en el horario y momento perfecto para encontrarse con ese bebé. Después también, otra cosa en lo que el Señor es en la acción que ella toma, sin el Señor, meterse en la voluntad de la persona, porque eso el Señor no lo manipula, no es que somos un robot que el Señor nos controla, pero utilizó esto que dice acá, que lo podemos leer, fíjense en el versículo 6, que dice que tuvo compasión de él. Tener compasión es ver el sufrimiento de alguien y querer detenerlo de alguna forma. Y este bebé lloraba, ¿no? Como todo bebito, además yo me supongo, ya tendría frío, hambre, tantas cosas, y tuvo compasión de él, ¿no? Y cómo el Señor también utilizó esto para salvar a este bebé, que uno lo mira en ese momento, salvó un bebé hebreo, como cuantos otros habían matado, eran un montón los que no habían sobrevivido. Pero este no.
y quizás si nos situamos en ese momento parece como si nada, pero si miramos a futuro, era el salvador del pueblo, era el profeta elegido del Señor para guiar al pueblo por todo el desierto, ¿no? Así como el Señor ahí guiando cada una de las cosas. No solo en el salvar a este bebé, sino también el Señor manejando todas las cosas en el sentido de que se lo devolvieron a la madre para que lo críe. No solo eso, para que lo críe y le iban a pagar por criarlo. Después también, gracias a este control que tiene el Señor de que justo esta mujer vaya a lavarse en este momento, encuentre a este bebé, sino que cuando lo trae, la mamá biológica en el versículo 10 dice que lo prohijó, o sea, lo hizo como lo adoptó, y el que era hijo de la hija de Faraón era el sucesor al trono, o sea, lo puso en el mayor rango que existía en ese momento, y dice que le dio, eso está en otras partes de la Biblia, le dio absolutamente todos los beneficios que existentes en ese momento en cuanto a educación, riqueza, de todo tenía Moisés, ¿no? Como el Señor guardó absolutamente todo para ese niño porque tenía unos propósitos especiales. Y el Señor también le puso una madre adoptiva que le iba a poder dar estas cosas. Movió todas las cosas del Señor para que este niño Moisés tuviera esa protección. Y otra cosa que también pasa de esta mujer, que el nombre Moisés lo elige ella. Ella es la que le pone el nombre a Moisés, que dice que de las aguas lo saqué. Y yo digo, como una cosa que ella eligió hasta hoy en día continúa, ¿no? Siendo importante. El nombre Moisés lo conoce casi todo el mundo, y es un nombre que ella eligió. Así que lo primero que yo podía ver en esto es cómo el Señor es soberano en toda nuestra vida, en todas las cosas que nos pasan, en las cosas que le pasan a nuestros hijos, en las cosas que le pasan a nuestra familia, que muchas veces, por lo menos a mí, se me olvida, ¿no? Y enseguida nos empezamos a asustar o a perder la fe, que no fue, en este caso, por ejemplo, la experiencia de Jocabed, ¿no? Y en que puede utilizar también a los que no son de su pueblo para sus propósitos, ¿no? Cuando yo pensaba, ¿no? Cuando tenemos que hacer trámites, cuando son las cuestiones de la salud, quizás los médicos que nos atienden no son cristianos, sin embargo el Señor los utiliza para beneficio nuestro, para nuestro cuidado y para tantas cosas, ¿no? Y a Dios eso, no se le escapa ningún detalle, aunque a veces nos parezca que sí. Otra situación que me acordaba era cuando estaban en la barca los discípulos con el Señor y lo despiertan. No tienes cuidado que perecemos, ¿no es cierto? Y Elian tuvo hace poco la reunión y hablaba de eso, y decía eso, como Señor, te estás olvidando que estoy en esta situación, ¿no? Y no, el Señor no se había olvidado que estaba en esa situación. Por más que dormía, Dios soberano siempre tiene el control de todas las cosas. La humanidad de Dios, Cristo, dormía porque también tenía que descansar, pero igualmente estaba en control de todas las cosas. Y bueno, no, esto sobre todo, ¿no? De que para promover sus propósitos y su voluntad, el Señor maneja todas las cosas, aún las cosas que nos parecen más raras y más inentendibles, inexplicables. El Señor mueve todo, y en la vida de los creyentes no existe la casualidad o el destino, como se dice muchas veces, no. Es siempre el Señor marcando cada pasito, cada guía de cada cosa. Después, una cosa que leí de un escritor que se llama Josefo, que se ha nombrado varias veces, que Moisés era el heredero al trono, y siendo joven dirigió los ejércitos egipcios en batallas contra los etíopes. Toda esta protección que el Señor le dio a través de, aunque sea una pagana, es la que le dio la mejor educación y ciencia para cosas futuras, ¿no? Una pequeña obra, una pequeña cosita que hizo ella, quizás hasta para beneficio propio, porque en algunos lugares se dice como que ella no podía tener hijos, y al encontrarse este bebé dijo, este es para mí, ¿no? Más allá de que por ahí el padre se podría enojar, él la podría haber matado por desobedecer, no le importó nada, sino que ella hizo esa obra, quizás hasta para beneficio propio porque no conocía al Dios de los hebreos. Pero todas estas cosas el Señor las usó
para protegerlo a este bebé que el día de mañana, en ese entonces, iba a ser el que iba a guiar al pueblo, el que tenía que tener esa preparación para guiar semejante pueblo por todo el desierto y todas las cosas que pasaron. Y en esto tiene que intervenir nuestra fe, ¿no? Porque muchas veces nos pasan cosas que nosotros no vemos todavía el resultado final, y ahí es donde nos ponemos nerviosas, ¿no? ¿Y qué es la fe sino no ver y creer? Eso es la fe, ¿no? Como nos dice en Hebreos 11, ¿no? Que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, es tener certeza de que la palabra de Dios, de que la protección del Señor se va a cumplir, aunque yo todavía no la estoy viendo, ¿eh? Así tantas cosas que el Señor nos da promesas. Y la palabra sustancia es certeza y la disposición de nuestro corazón a confiar, a creer y a aferrarse a lo que me dice el Señor y que Él tiene el control de todas las cosas. También pensaba, ¿no? Que cuántos textos hay que el Señor es soberano. Uno de los textos que el Señor me dio en la semana, que todavía no sabía que iba a tener esta reunión, está en Isaías 55, que es un texto que me llenó de paz. Ya les voy a contar. Isaías 55, un texto que lo conocemos mucho. Me pasó la semana pasada que le quería mandar un texto a una amiga mía que está pasando una prueba el hermano más chiquito de ella se suicidó en marzo, y para mí el Señor me la puso para que la tengo como obra individual, pero estaba muy nerviosa en el sentido de decir, bueno, le mando un texto, pero ¿cómo hago para que ese texto se entienda? Como que yo quería hacer que todo, digamos, funcionara. Yo quería hacer que todo funcionara. Y el Señor en este texto, en Isaías 55:11, me dijo: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es lo que Él quiere y lo que Él puede hacer. Y su control va a ser sobre la vida de mi amiga y de todos. Yo lo único que tengo que hacer es hacer la obra. Obviamente, como decía la hermana, orando para que haya recepción, orando por todas esas cosas. Pero el soberano de todas las cosas es Él, ¿no? El que tiene que gobernar en nuestros corazones, el que tiene el poder de transformar los corazones, porque a mí, por ejemplo, algo que siempre pasa es cómo va a entender que, no sé, que es pecador, o cómo va a entender que necesita un salvador. Me cuesta muchas veces racionalizar esas cosas. Y el Señor me dice, porque yo soy Dios y yo puedo hacerlo, vos no te preocupes. Pero yo a veces hasta como que digo, bueno, no digo nada porque no va a entender, o no va a creer. Y mi tarea es hablar del Señor, no cambiarle el corazón a las personas. Es el trabajo del Espíritu Santo. Así que bueno, el Señor me volvió a decir, yo soy el soberano, ante mí se van a arrodillar todas las familias, ante mí se van a arrodillar todas las personas de la tierra, ¿no? Y uno de los textitos que habla sobre la soberanía del Señor es Colosenses 1. Colosenses, si alguien tiene la hoja, porque yo tengo otra edición de Biblia, si alguien la quiere decir. 225, Colosenses 1. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Dice, porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Él es en todas las cosas. Él sabe todo, gobierna todo. Aún uno podría decir, bueno, pero el diablo no. El diablo también se somete a Dios, ¿no? Como leemos en Job, que tuvo que venir a rendir cuentas. ¿Qué estabas haciendo? ¿Y el diablo qué hizo? ¿Se cayó la boca? No, tuvo que contestar. El Señor gobierna todo. Y no es que dice, ay, se me escapó. No, el Señor no tiene esa frase, ay, esta persona. No, el Señor controla todo. Aún hasta a veces las cosas en las que nos equivocamos, los pecados que cometemos, el Señor los sabe. No los quiere, obviamente, pero ya los conocía de antemano, ¿no? Y
También pensaba, ¿no? Hay otros textitos que dicen, por ejemplo, cuando justamente el padre de esta hija de Faraón, con este Faraón, ¿vieron cuando el Señor dice que le endureció el corazón para mostrar su gloria? Bueno, yo pensaba, ¿cómo endureció el corazón? Y me acuerdo que leía, ¿no? Esto, cuando el Señor ya sabía que este Faraón iba a disponer de su voluntad el endurecerse contra Dios. Entonces, Él utiliza esas cosas para mostrar su gloria, ¿no? Cómo tiene control en todas las cosas. Otro ejemplo de cómo controla, aunque una persona no sea de su pueblo, es con Ciro. No sé si se acuerdan la historia, con Ciro, que era un emperador, que el Señor le da la voluntad en su corazón, le hace que de su corazón nazca que libere al pueblo y que el pueblo pueda reedificar el templo. Así que eso, cómo el Señor puede también obrar en nosotros, en nuestras vidas, para que las personas que nos rodean, por más que a veces no sean de su pueblo, actúen en beneficio nuestro. Así que otra cosa que pensaba, ¿no? Es en el hecho de la cruz, cuando el Señor estaba yendo a la cruz, y uno dice, bueno, ahí se le entregó todo al diablo para que hiciera lo que quisiera, ¿no? El Señor estaba en control también. Dice en Hechos 4, 27 y 28. Dice Hechos 4, 27 y 28, dice, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste Herodes y Poncio Pilato. ¿Se acuerdan de la crucifixión del Señor? Dice, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. El Señor guiando todas las cosas. Después también en Juan 19:11 le contesta el Señor a Pilato, Juan 19:11, dice, este texto también siempre me gustó mucho, que le respondió el Señor a Pilato, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuera dado de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. O sea, esto hablaba de Judas que había entregado, pero el Señor decía que el que tiene la potestad, el que le daba el permiso, el que habilitaba que Pilato tuviera este poder, era Dios, porque Dios iba controlando cada uno de los detalles de esta obra. Así que bueno, esta era la primera parte de lo que yo, digamos, pensé en el sentido de que el Señor me llenó el corazón de decir, no te devanes en tus pensamientos y en tus nervios por ahí de cosas que no sabes cómo van a resolver, sino confía en mí, hija, confía, hija, ¿no? Como hay un texto que dice, y el de poder entregarnos y que eso nos llene de paz, de que no hay un detalle de nuestro sufrimiento o de nuestras alegrías, de nuestros planes, de nuestros miedos, de todas las cosas que rodeen nuestra vida, no hay un detalle que no se salga del control del Señor. Pero por otro lado, también pensé, esta mujer, la hija de Faraón, era una pagana, no conocía al Señor. Y hizo una obra que benefició a millones de personas. Ahora yo, como hija del Dios verdadero, ¿no tendré que someterme a las cosas que el Señor quiera que haga? ¿No tendré que someterme a este soberano Dios que tiene control de todas las cosas? Y pensaba en el texto de las obras que el Señor preparó para nosotras. Así que una de las cosas que también me daba alegría y me daba paz en el corazón es que no tenemos que, nunca se tiene que meter en nuestra alma la mentira de que nosotras no servimos para nada. Porque el Señor preparó obras para que nosotros hagamos. Y muchas veces el mundo de la sociedad de hoy en día dice, no, la mujer que se queda en su casa no desperdicia su tiempo porque podría ser una buena profesional o lo que fuera. Yo les digo por lo menos lo que a mí me ha pasado. O, ¿para qué perdés tanto tiempo en la iglesia al final? Y sin embargo, es el enemigo que nos quiere meter en la cabeza la idea de que nosotras estamos malgastando el tiempo, no servimos, somos inútiles y tantas cosas. Y el Señor dice, no, yo pagué un alto precio, para mí no sos inútil para nada y sos de muchísima estima. Y tengo tareas para vos, tengo cosas para que hagas. Así como esta chica lo hizo, quizás sin saberlo,
el Señor tiene tareas para nosotras y para que las hagamos a conciencia y con amor, ¿no? Hay una frase secular que dice, elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un día en tu vida. Porque cuando uno hace lo que ama, no le pesa, ¿no es cierto? Así que pensaba en esas cosas. La principal obra y tarea que tiene el Señor para nosotros, ¿qué les parece que es? Lo primero que quiere que hagamos. Lo que a todos estamos llamados. A testificar del Señor. Eso lo podemos leer en Juan 6. Acá estamos en Juan 19, Juan 6. 28 y 29. Le preguntaron al Señor, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer? No era la pregunta. Y respondió el Señor, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Primero es creer en la obra de Jesucristo y después es testificarla. Esas son las primeras obras que tiene que hacer cualquier persona que quiera encontrarse con Dios. Recibirlo como Salvador, creer en lo que Él hizo, en su obra para con nosotros, y después testificarla. Lo primero y principal es creer en el Señor Jesús. Después, otro textito es en 2 Timoteo 1:9, que acá les digo, hermanas, son muchos textos que ya el Señor me había dado, por lo tanto, con un poco de vergüenza también los volví a leer y pidiéndole al Señor que los siga obrando en mí. En 2 Timoteo 1:9 dice, miren lo que hizo el Señor, que nos salvó y llamó con vocación santa. ¿Qué es la vocación? ¿Vieron que vocación se dice cuando un profesional tiene un llamado a ser médico, a ser contador, a ser... Bueno, nosotras tenemos una vocación santa. Esa es nuestra profesión, lo que profesamos, lo que contamos, tiene que ser esto, que conocemos al Dios verdadero, que el Señor Jesús hizo una obra de salvación. Y todo esto lo hizo el Señor para llamarnos a nosotras, para darnos una vocación, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que acá está el sello de que no somos ni inútiles ni sin tareas, sino siempre hay una tarea para hacer. De algún punto o de alguna cosa sea, salimos a hacer una compra, los compañeritos de la escuela, lo que fuera, siempre de algún punto este llamado puede ser cumplido, ¿no? Aún a mí me pasó, a veces no es por ahí en una conversación con una persona agarrar y decir directamente, vos tenés que creer en Jesús como tu Salvador. Puede ser que la conversación sea así, pero a mí me pasó que, ¿saben qué tuve que contar? Una obra que hizo el Señor en mí. Por ejemplo, cuando yo perdí el bebé, a una amiga le conté cómo el Señor había obrado en mí. Y esa conversación, que yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, o sea, en cierto punto no era que, digamos, mi intención era, bueno, ahora sino como que el Señor fue llevando esa conversación a que yo contara eso. Y de ahí ella me dice, sí, la fe, qué importante que es, y ahí me dio el pie, sí, ¿no? Pero cómo eso, cómo el Señor también tenía el control en la obra, ¿no? Que me estaba utilizando a mí, y yo quizás en mucha parte sin darme cuenta, ¿no? Así que como tenemos que amar estas obras y buscar de hacerlas, ¿no? Porque Él nos preparó estas obras para que nosotras las hagamos. Dice acá en 1 Timoteo, también un poquito más para atrás, habla justamente de las mujeres. Dice en 1 Timoteo 2, vamos a leer del 8 al 10, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Asimismo, también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Si nosotras queremos ser estas, las que profesan piedad, bueno, tenemos mucha tarea para hacer. Como dice el Señor, que el campo ya está listo para que salgamos a trabajar, ¿no? Que no se meta esa mentira del diablo de que no podemos. Con la ayuda del Espíritu Santo, como dice el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pensaba en tantas obras que uno puede hacer con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, y en santidad también,
porque como dice en otro texto de la palabra, que dice, si alguno se limpiare de estas cosas, será útil, ¿no es cierto? Un vaso útil en las manos del Señor. Podemos dar consejos conforme a la palabra, enseñar la palabra, enseñar el camino de la salvación, corregir, perdonar. Los frutos del Espíritu, que también los estamos estudiando en la reunión de jóvenes, son todos formas de obrar para el Señor, se pueden mostrar así. Sufrir a los demás, tolerarlos, las oraciones, como estábamos leyendo acá. Quiero que los hombres oren en todo lugar, asimismo también las mujeres. Los dones que el Señor nos ha dado para orar, el hospedar en las cuestiones materiales, cómo podemos ser útiles en las manos del Señor. Y dice la palabra del Señor, ya para ir terminando, en 2 Pedro 1, Segunda Pedro, vamos a leer del 3 al 8, dice, bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Para nosotros, que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. A ver si estoy leyendo bien. Sí, 1, 3 al 8. Estoy leyendo... Sí, primera... porque estoy leyendo primera, me pareció. Vamos de vuelta. 2 Pedro era lo que tenía que leer. 2 Pedro 1, del 3 al 8. Ahora sí voy a leer bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, acá está de vuelta la palabra vocación, llamado, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Nosotros trabajando con Dios y para Dios. ¿Qué privilegio es ese? Y dice, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Y miren lo que hace estas cosas en nosotros, dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos. Siempre vas a tener trabajo, siempre vas a tener algo para hacer. Esto es, no estar ocioso es porque estoy haciendo algo. Ni ociosos ni estériles, o sea, dando fruto para el Señor, ¿no? ¿Qué más hermoso que esto? Ni ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas nos van a llevar a sentirnos bien, porque qué más hermoso que cumplir las obras que el Señor preparó para que nosotros hagamos. Y como nuestro mayor ejemplo, que es el Señor Jesucristo, yo les leo lo que dice en San Juan 17, que es un pasaje tan hermoso. El Señor Jesús, ¿qué le dijo a su Padre? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué hermoso que nosotros podamos decir así también. Señor, hice todas las obras que tenías preparadas para mí, ¿no? Y otro texto también para que nos alentemos de estas obras que podemos hacer, que por ahí para nosotros es algo muy puntual del momento, pero como con la hija Faraón tiene a futuro, como la semillita de mostaza, a futuro es un árbol muy grande, bueno, dice el Señor, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor no se queda sin recompensa jamás de estas cosas. Así que el Señor las bendiga, que podamos someter el corazón a este soberano Dios para que nos llene de paz y poner las manos también a hacer las obras que Él preparó para nosotros, para que, como esta mujer que hizo una salvación a un pueblo grande, nosotras quizás en un compartir la palabra del Señor podamos salvar a una familia, a muchas familias, no por lo que nosotras hagamos, sino porque esa es la obra de nuestro amado Señor. Que el Señor las bendiga.